Lo que le había comentado a la Camila en la unidad anterior es que yo voy a hacer cargo de esta unidad. Vamos a profundizar un poco más en el dibujo técnico, y también un poco ya utilizando igual los mismos recursos ya para no llenarlos de trabajo, seguir trabajando ya con los mismos modelos, con la misma información, con los mismos planos que ya hemos estado haciendo. Esta clase va a ser más o menos cortita, solamente voy a presentar un par de imágenes sobre algunos temas que tienen que tener más o menos claro en cuanto a la representación gráfica. Así que eso, en la presentación les voy a ir comentando más cosas. Esto está acá. Se ve bien, ¿verdad? Espérate, Sí. dame un segundo, voy a dejar de compartir y te voy a dejar como coanfitrión, Mario, para que vayas aceptando gente si es que llegan a entrar más atrasados. Vale. ¿Dónde estás? Acá está. Guille, ¿Mm? está configurada la reunión Para que para que entren, no para que entren tengas... directo. Sí, Ya, perdón. y entran en silencio. Ya, ok, vale, gracias. Me he olvidado eso. Acá. Bueno. Esta clase va a ser más como explicativa en cuanto a visual, más que algo teórico. Vamos a ver la importancia de la acotación en los planos de arquitectura. Vamos a ver algunos ejemplos y al final de esta presentación el encargo para para la próxima clase y también el encargo que se viene como para la entrega final de la unidad. Quiero como ya darles como la información para que ya tengan claro a lo que se van a enfrentar al final de la unidad. Esta es la unidad 2, donde vamos a hablar temas de las acotaciones. Este es un ejemplo bien interesante porque las acotaciones no solamente son dimensiones de arquitectura en cuanto a espacios, sino que hay veces que la misma representación de la acotación sirve para algo constructivo. En este caso, este plano de la casa del poema El ángulo recto de Smilan Radic, esto es una planta que la información que es más importante en el plano es el plano trazado, que se genera este perímetro, un rectángulo en el terreno, que es el mismo trazado que generalmente se hace en obra, y a partir de este trazado empiezan a trazarse los ejes constructivos, y en este caso, como era un proyecto que tiene cierta anomalía, no sigue ciertas líneas rectas, la única forma de poder dibujarlo en el terreno es a partir de este trazado de ejes. Y estos ejes están tienen un cierto ángulo, el cual después permite construir este proyecto tan complejo. Por eso no solamente la acotación desde un punto de vista que solamente vaya a acotar espacios, a acotar elementos, sino que también el trazado de los elementos constructivos, que eso es lo fundamental en este caso. Quería mostrarles un ejemplo, es como bien extremo en el sentido de la importancia de los ejes constructivos, de la importancia de los ejes de construcción. El siguiente ejemplo, un ejemplo que yo trabajé, que tenía como la misma lógica, que este proyecto también tenía ciertas limitancias en cuanto a su complejidad, a las formas como circulares, y se tomó como referencia el trazado de la planta de Smilan Radic, y se trató de hacer algo parecido en cuanto a la representación del trazado. En este caso solamente hay acotaciones de trazado. Por ejemplo, el eje X07, el que está pasando por acá, se intersecta con el eje X, o sea, Y07, el cual nos da el punto central del radio de ese círculo. Y ya se puede empezar a construir eso en obra. Lo mismo con todos los radios del otro círculo. No solamente la importancia de un eje en cuanto a que va a marcar
en este caso como el X05, que marca el eje de este muro estructural, sino que estos ejes trazan ese punto para poder construir esa curva. Es importante que no solamente tienen que entender que los ejes constructivos no solamente son ejes que pasan por muros o pilares, sino que por elementos que ayudan a la construcción en obra. Eso es la importancia del eje. Por eso partir en esta primera parte como con la explicación de cuáles son los ejes constructivos y cuáles son su implicancia en el dibujo técnico. No hay ejes porque sí, hay veces que hay ejes que no, por ejemplo, tabiquerías interiores, por ejemplo, en este caso, hay algunas que no se trazaron, por ejemplo, estas pequeñas no eran necesarias en cuanto al tema del eje, sino que va a haber otro plano que va a acompañar con acotaciones interiores de recinto, el cual da las dimensiones para poder trazar ese eje, pero no son importancia en la construcción, por ejemplo, en el plano del trazado de este proyecto. Otra cosa que les quería comentar era el tema de las acotaciones, cuáles son las jerarquías de las acotaciones. En este caso, este es un plano que les explicita. Generalmente uno debiese acotar desde lo más del interior hacia el exterior. En este caso, acá se explicita, voy a un poco más, acá se explicita con una leyenda en el plano, que es una nomenclatura que utilizábamos en esa oficina, que habían niveles de acotación. Por ejemplo, la primera acotación es la que acota recintos. En este caso, esta acota nos muestra la crujía de la oficina de administración. En este caso, después nos muestra la crujía del espacio de trabajo, etc. Y después viene el tema de las fachadas y ventanas. En este caso, está midiendo este machoncito del exterior, y después ya viene como la cota general de este ventanal. Y después viene una cota de fachada total. Y también acá aparece una acotación de ejes, que es como que en este caso era la información que ojalá, y también se repite el tema de eje en el plano de arquitectura. Y esto sería como lo mínimo que les podríamos pedir a ustedes para la representación de sus acotaciones. Después ya vienen las acotaciones interiores y, no sé, para poder ver de cuánto mide de aquí a acá este muro y cuánto está esta puerta. Pero en general estos planos de arquitectura generales, son los planos de arquitectura generales, se acotan de esa forma. En el caso, si esto fuese un plano ya de permiso municipal, etcétera, ya uno ya tendría que empezar a acotar como cosas como importantes, como por ejemplo el tamaño de la ruta accesible, que es súper importante en relación a que el revisor, en ese caso el revisor municipal, debiese corroborar que eso tiene 1,50 m de ancho, que es el mínimo para las interiores, y empiezan a aparecer otros elementos. Esto en el tema de las jerarquías de las acotaciones. Lo mismo en cuanto a los cortes. En este caso, este es un corte que está bien acotado en cuanto a su representación, porque esta entrega, este proyecto, iba acompañado también de planos de ingeniería y cosas de que tenían información incluso más importante en cuanto a niveles de piso, interior, a niveles de determinación de detalle, y esas cosas. Así que el plano de arquitectura al final condensó y simplificó un poco más la representación, pero aquí aparecen los elementos principales. Por ejemplo, en este caso el nivel 0 del proyecto era el nivel del suelo natural, en este caso que en este caso para este proyecto, justo en esta parte donde está cortando, el nivel del terreno natural era igual al nivel del suelo terminado, que el nivel de piso terminado, el NPT, el que ustedes conocen. Y hay ciertas otros niveles, en este caso, que eran relevantes. Por ejemplo, el nivel del antepecho, que este proyecto tenía un ventanal que tenía como un antepecho que recorría todo el proyecto. De hecho, este antepecho coincide con el de acá, y es como era una cota importante. En este caso se obviaron las cotas de cumbrera, y por ejemplo, podíamos haber puesto unas cotas de nivel aquí que mostraran a qué altura está esta jolatería, etcétera, pero
se optó en este caso por tener este otro tipo de acotación que ya son acotaciones de dimensiones y no acotaciones de niveles. Eso es importante, que ustedes tienen que igual, la información que ustedes tengan que poner los cortes es la información que ustedes quieren mostrar y que ustedes encuentren más relevante. En este caso, cuál es el nivel de terminaciones del nivel de subsuelo. Acá hay cierta altura en cuanto a las ventanas, pero esas son las informaciones, por lo menos esta es la información mínima que dice tener un corte. Más adelante. Profe, ¿por qué la pendiente de la cumbre está en porcentaje? Ya, hay dos formas de medir el tema de la pendiente, o sea, el tema de cómo se miden las pendientes en las cubiertas. Está en centímetros, o sea, están en ángulo y en porcentaje. Generalmente, o sea, dependiendo igual la constructora y la que se encargue, pero la pendiente en porcentaje tiende a ser la más fácil de construir, en el sentido de que el 100% significa que cada un metro, o sea, por porcentaje, si fuera así una cubierta del 100%, sería como cada un metro sube la cubierta un metro, en ese caso 100 centímetros, o sea, sería 100 grados. En este caso, como son 50, lo que quiere decir es que si trazamos una línea aquí a un metro, y eso significa que a ese un metro subimos 50 centímetros. Eso es la pendiente. Eso también se puede traducir a ángulo, pero más adelante les voy a mostrar un ejemplo de un corte donde se deja la nomenclatura de las dos formas, porque al final, dependiendo de la constructora o del constructor de lo que lo está construyendo, es la información que requiere. Pero en este caso, como es algo ilustrativo, generalmente se hace como un porcentaje. Eso, más o menos eso es lo que significa el porcentaje. Más adelante les puedo explicar si no les quedó más o menos claro. En este caso, esto es una representación ideal de lo que debiese ser una planta, en este caso una planta ya de detalle, en el sentido de que ya tiene ya informaciones de tabiquería, información ya de los sándwiches, de lo que son los sándwiches del muro, de todos los elementos constructivos que pueden haber dentro de este, pero en términos generales sigue las mismas reglas, que en este caso hay acotaciones de recintos interiores, en este caso los 4 metros interiores. En este caso, aparte de los recintos, también se da el espesor del muro. En este caso acá también el espesor de este recinto de acá, después este closet, y después viene este otro recinto acá, y después viene el espesor del muro. Y también vienen los recintos en la primera línea. Y en la segunda línea ya también vendrían las acotaciones de fachada, vanos, fachadas y aberturas, como le había comentado antes, y también la fachada general, y también al final una acotación de ejes. Por eso este es un plano de una casa de peso Von Reiser House. Así que es, como les comento, es una nomenclatura más o menos universal, que ya serían como por lo menos esos tres como mínimo, esos tres niveles de acotación. También acá aparecen los niveles de piso, que eran los niveles que se mostraban en los cortes. Acá también se muestran en la planta, que también es importante ejemplificarlo, en este caso, porque hay diferencias de nivel, porque en este caso se está mostrando una doble altura que hay en este proyecto, que uno no la evidencia a simple vista, pero existe una doble altura, porque acá está el nivel 0, porque esta es la planta del segundo nivel. Al ser la planta del segundo nivel, nos está diciendo que la cocina, que en este caso que es esta, que está al nivel 00, está a una doble altura en relación a este nivel. Este nivel está a 2,10 metros y este pues es como escalonado esta casa. Pero esto es súper importante, los niveles de piso en este caso, para diferenciar los niveles distintos de los recintos. Aquí podemos ver como un zoom de esto mismo, y acá era para evidenciarles lo mismo, que acá se empiezan a medir ya, aparte de los recintos, en este caso, no solamente el recinto general, que es en ese caso la crujía de la cocina, sino acá este gabinete de 75 centímetros que no sé, puede estar ahí el refrigerador, no sé, y acá el espesor de este muro shaft, que
que es un muro tabique. Y acá después empieza ya, y acá aparece después el espesor de este recinto acá, el ancho de este recinto. Así que es importante esto en cuanto a la acotación. Y generalmente uno va acotando aquí a una cierta distancia, no es esto desordenado, tiene unas ciertas reglas. Así que esto es más o menos lo general, para que vean que mostré dos planos de arquitectura de oficinas distintas, pero puede que la tipografía, el tipo de línea sean distintos, pero conceptos generales de acotación son los mismos. En este caso, el mismo proyecto, pero este es un corte. Y acá podemos ver esa complejidad que tenía la planta, que no se evidenciaba tan literal, pero cuando uno ya leía los niveles de piso, acá uno ya podía entender esta serie de niveles y esta serie como de recintos que van escalonándose. Pero es lo mismo. En este caso, la complejidad de los niveles de piso ya empieza a ser un poco más compleja en relación al ejemplo que les mostré en el inicio. En este caso ya como es un corte ya, acá ellos le llaman corte escantillón, pero un corte ya más estructural, más de detalle. En este caso ya nos va mostrando ya niveles por ejemplo, acá de fundación. Después ya viene la parte de la zapata superior, acá está el nivel de piso terminado del nivel inferior. Después ya empiezan a ver acá acotaciones de cielo y de piso terminado, y se van estas cotas de nivel se van complementando con estas acotaciones de dimensión, que son las dimensiones de, por ejemplo, acá esta zapata mide 40 centímetros, después este muro, este recinto interior mide 240, y después viene como la acotación de ese sándwich. Esto ya es una representación un poco más compleja, pero más ilustrativa en cuanto a todos los niveles y cómo van ayudando después para la construcción. Es importante que vean esto como un buen ejemplo de representación y clara más que nada. Y acá también empiezan a aparecer, en este caso, niveles de acotación interiores que muestran, no sé, el dintel de la puerta. En este caso también el inicio de la partida de este revestimiento interior. Y por eso la acotación es importante en relación a lo que uno quiera mostrar y lo que se quiere acotar y después lo eh, que se quiera construir. Por eso es importante qué acotaciones muestro y que quede de la forma más clara posible. En este caso, acá arriba hay un postigo y es importante también la distancia de este postigo al nivel terminado, cuál es la altura de este dintel y cuál es la altura de este antepecho y cuál es la altura del dintel de este postigo de una ventana. Por ejemplo, eso son ya cosas ya más específicas, pero aquí podemos ver que si lo vemos con la representación en planta, es muy parecido en cuanto a la lectura y la información que aparece en planta en cuanto a la información que aparece en el corte. Este es un ejemplo más completo el que mostré al principio, que era como más simple en cuanto a la representación, porque de repente hay cosas que no, como habían otros planos que acompañaban, como los planos de ingeniería, planos de terminaciones, se termina, se termina por obviar algunas cosas, pero en este caso, como es un corte escantillón o un corte constructivo, es el que aporta con esta información. En este caso, como es una casa de madera, estos planos de tabiquería terminan siendo también los planos estructurales, los mismos planos también que se llaman. Acá hay un zoom para que puedan ver la información que se está acotando. En este caso, acá, esta información general del muro como exterior, hasta donde llega esta ventana, que esta ventana tiene 2 metros terminada, después la acotación general, y las de los recintos interiores ya empiezan a mostrar el espesor de esta losa, después el recinto interior, después la otra losa que está acá arriba, etcétera. Era para que vieran un poco la información más de cerca. En este caso, un proyecto que yo desarrollé que tiene la misma lógica y en cuanto a la misma jerarquía, en cuanto a que esta cota de acá me muestra el espesor del muro, después el recinto interior, etcétera, después este otro muro, el recinto interior de acá, y lo mismo, después acotaciones exteriores que muestran la acotación de la fachada, y después una acotación final que muestra el volumen restante, y después una acotación de eje. En este caso, se omitieron esas acotaciones porque
los ejes constructivos llegaban hasta ese punto, pero después los ejes como de arquitectura, o sea, las acotaciones como de arquitectura, llegaban hasta ese punto. Esto es lo mismo como lo que les comentaba antes. Este también es un proyecto en cual también yo utilicé la misma nomenclatura que los planos de los planos de peso, de los pesos, pero acá, como su compañero preguntaba antes el tema de la pendiente, acá aparece el tema de la pendiente, que esta es una casa que tiene pendiente 10%, pero al lado está su homólogo en grados. En este caso era importante también mostrarlo en grados, porque la información de repente, por lo que les comentaba, dependiendo el maestro o la empresa constructora, es la que lee los planos, así que mientras más información tengan, mejor. En este caso ya empiezan a aparecer otras cosas como acotaciones más en detalle. En este caso, la modulación que tiene esta estructura de madera de la cubierta, y después estas acotaciones del revestimiento de cubierta también. Empiezan a haber información un poco más detallada en cuanto a cómo se construye esto. En este caso, como este proyecto no contaba con planos de ingeniería, sino los planos de arquitectura eran los planos de ingeniería, la información tenía que aparecer para después construirla. Acá está el tema de la modulación del entrepiso. Hay ciertas cotas que muestran información de recintos terminados, también empiezan a aparecer, pero todo tiene la misma jerarquía: recintos, fachadas y aberturas, después fachadas totales, y después dimensiones generales, y después las acotaciones de niveles. Esto es como un zoom de eso. Acá también se pueden apreciar ciertas acotaciones interiores que eran relevantes, en este caso los revestimientos del baño que llegaban a cierta altura, en este caso también que coincidían con los dinteles de esta puerta, que no se alcanza a ver acá, pero que eran importantes porque era un dintel que se iba repitiendo por toda la casa. Acá también aparecen las acotaciones terminadas de ciertos vanos para poder poner ventanas en el techo, que son importantes en cuanto a que esto se construya de cierta forma para que después se puedan recibir esas ventanas, para no andar haciendo la pega de nuevo después. Es importante la información que vayan mostrando y los cortes que rellenan, porque así se puede eventualmente ahorrarse algunos malos ratos en obra. Bueno, el ejercicio 1. Una consulta, ¿los colores de las cotas es según la persona que la está haciendo? Sí, ¿O según hay la persona. una Que justo regla? justo te muestro estos ejemplos que están en naranjo, porque son ejemplos que es Ah, mi gráfica como oficina. Esa es mi gráfica, por eso les mostré ejemplos estos de peso, que son planos en blanco y negro. Generalmente uno arma los planos en blanco y negro porque es lo más barato y lo que se imprime en todas partes, y todo la importancia al final son los grosores de línea más que los colores. Pero en este caso les puedo mostrar estos que están justo en naranjo, es por tema de mi nomenclatura, pero en blanco y negro, tienen que ser en blanco y negro, y después, si quieren ustedes cada uno tener su propia tipo de línea, tal vez podrían ser, en vez de blanco y negro, los colores, o sea, la arquitectura pudiese ser en un color azul, dependiendo ya. Esas son cosas ya de representación de cada uno, pero justo son ejemplos que se repite mucho el color, ¿no? Pero es por un tema de diferenciación más explícita en cuanto a los elementos constructivos y lo que es la arquitectura. O sea, los elementos que acotan y la arquitectura. Por eso se toma esa vale, decisión. vale, gracias. Ya, el ejercicio 1, como les comenté al principio, vamos a trabajar ya con lo que ya han estado con lo que ya han estado haciendo, con las plantas y los cortes y el corte de su habitación que realizamos en la unidad 1. Así que este ejercicio voy a hacer más de ponerle más información a su entrega final, que al final de estas dos unidades vamos a juntar todos los productos, y los vamos a mostrar de cierta forma. En este caso, su planta y su corte los vamos a acotar. Y por eso les dejo de nuevo aquí estos planimetrías de esta casa de peso, en el cual
este va a ser el ejemplo a seguir en cuanto a representación de acotaciones y de ejes en cuanto a sus dibujos. Así que le vamos a agregar una capa más a sus planos y sus dibujos técnicos. Eso más que nada. Y durante la semana les voy a subir un video de cómo poder empezar a acotar y empezar a enseñarles cuáles son las acotaciones automáticas. El tema de la acotación automática igual un poco tedioso, porque de repente si el modelo no está bien hecho, no las toma de cierta forma, pero les voy a mostrar cómo representar esto. Las cotas pueden en el color que sea. Vamos a darle la tipografía, ¿sí? Sí, ¿alguien me está hablando? Sí, yo tenía una consulta. En el caso del corte, habría que hacerle ahora el detalle de, por ejemplo, el sándwich de pared, No, o hay que dejarlo en negro. en negro, solamente en negro. Vamos a Ah, ok. trabajar con lo que ya tienen, y lo que se va a evaluar al final va a ser el criterio de ustedes en cuanto a que ojalá aparezcan ejes constructivos. Por eso yo también les voy a hacer el ejercicio con ustedes también, en el caso para más ilustrativo, pero vamos a trabajar con los muros negros, en este caso no con estos muros con detalles, sino que va a ser el muro negro, lo mismo acá. Y o sea, los que no tienen, o sea, no vamos a medir lo que sucede del término del muro hacia arriba, sino que nos importa la acotación del recinto interior, tal vez si hay alguna ventana. Vamos a llegar tal vez a solamente acotaciones de recintos, más que acotaciones exteriores, pero lo que nos importa es que entiendan, está a criterio de ustedes al final, por eso a criterio de ustedes en el sentido de que al final lo que vamos a evaluar es que también están acotando. O sea, le estamos entregando estos ejemplos porque esto lo tiene todo, pero sus representaciones ya tienen otras cosas. Tal vez ustedes tomen esta idea de los recintos, en este caso podría ser, aparte de recintos interiores, como tenemos, por ejemplo, como tenemos solo muebles y acotaciones interiores y no tenemos algunos tienen espesores de muro, pero los espesores de muro no fueron relevantes para el ejercicio, sino tal vez solamente se acotan recintos interiores, y puede ser que aparezca otra cota más que sea acotación de mobiliario, por ejemplo. Y la acotación de mobiliario sea, en este caso, en cuanto a jerarquía, sea como acotación de mobiliario, después acotación de recintos, y sería. Y después tal vez acotación de fachada, si es que hay alguno que haya dibujado sus ventanas, las puertas, lo que sea. Lo que importa es que entiendan la jerarquía que existe al acotar. En este caso se está acotando solo arquitectura, no se está acotando muebles, pero en este caso ustedes tienen muebles y fueron importantes en su representación, así que la primera acotación va a ser de muebles, la segunda va a ser de recintos y la última va a ser de fachadas. Y esas van a ser sus 3 líneas. Y también la de ejes. Eso. Voy a ir adelantándole un poco. Este es, por ejemplo, un concurso que yo creo que a algunos les mostré cuando estábamos corrigiendo de estas sesiones individuales. Este fue un concurso donde yo participé hace poco y donde más o menos la acotación va a llegar como a este nivel de ustedes, porque aquí solamente se acotaron recintos interiores, acotaciones exteriores y los ejes. Por eso son solamente 3 líneas de ejes, o sea, 3 líneas de acotación y 3 ejes, y la acotación de ejes. En este caso también las elevaciones, en este caso un corte fugado, pero da lo mismo que en este caso si fugado, pero también está la información de acotaciones ya de acotación del sándwich del suelo, después la acotación del nivel de acá. En este caso ustedes solamente son de un solo piso, así que llegaría como hasta ahí, y esa sería la información, por ejemplo, cotas de cielos interiores. En este caso, si es que tienen sería interesante acotar también que aparezca una cota de nivel de no sé a qué altura tienen la mesa, a qué altura tienen la silla, a qué altura tienen la cama. Por eso es importante. Acá estamos acotando como arquitectura. En este caso ustedes estamos acotando, en el caso de ustedes estaríamos acotando interiores, diseños de interior. ¿Cómo podemos acotar y cómo mostrar esa información? En este caso, como les comenté, acá tengo una silla, podría yo colocar la cota de nivel como estas de acá. ¿A qué nivel me estoy sentando? ¿A qué nivel tengo mi escritorio? ¿A qué nivel
a qué nivel tengo mi lámpara, a qué nivel tengo, no sé, el escritorio, o sea, no sé, una cómoda, etcétera. Dependiendo de dónde está el corte, ustedes vean los elementos que se tienen que acotar y las jerarquías que tienen que tener. Por eso siempre, desde adentro hacia afuera. Y para ir adelantándole un poco, de lo que se va a tratar también como el ejercicio final de esta unidad, que vamos a trabajar con isométricas, axonométricas e isométricas, que son las que tienen sus lados, sus distancias son las mismas. En este caso es un ejemplo bien claro y de lo que ojalá quisiéramos llegar. En este caso son recintos un poco más completos, en este es un departamento completo, pero la idea es llegar a representaciones de isométricas de esta índole. En este caso vamos a seguir trabajando con ArchiCAD, con los tutoriales de ArchiCAD, pero los que quieran trabajar en SketchUp o en AutoCAD, seguimos con esa flexibilidad, sí, da lo mismo, lo que nos interesa a nosotros es el resultado final. Así que, aparte de esta entrega que es solamente de acotar sus productos que ya están, vamos a ir avanzando en cuanto a cómo poder a estos modelos que ya están más o menos armados, que se armaron para hacer las vistas 3D y que se armaron para los cortes, empezar ya a llenarlos más de vida. Y vamos a trabajar como con la misma idea de la planta y del corte, tratar de empezar a evitarlos no solamente con elementos del 3D, sino que también con elementos 2D como trayectos de AutoCAD y esas cosas. Y vamos a trabajar, aquí otro ejemplo, y lo que vamos a hacer también con ese ejercicio, que va a ser el ejercicio 2, que es un ejercicio más largo en realidad, una cosa así, que por ejemplo, si tomáramos sus modelos tal cual como están, llegaríamos como a una representación de este estilo, sin los elementos, no sé, sin los mobiliarios, sin tener un poco esto es solamente un ejemplo, no es que va a ser así la entrega, pero vamos primero a trabajar la vista, después vamos a trabajar también, como vamos a trabajar con Illustrator y Photoshop, en el caso de los que quieran seguir trabajando con AutoCAD y ArchiCAD y no pasar a Illustrator, también se les va a dar esa posibilidad, pero los tutoriales que nosotros vamos a hacer es como si esta entrega la estuviésemos haciendo en Illustrator y en Photoshop, y vamos a ver cómo estos dos programas trabajan juntos. Y en este caso esto es una representación ya de un GIF, de cómo un poco más complejo no vamos a llegar a esto, pero esto es un ejemplo de las capacidades que uno podría llegar a trabajar con elementos, con el tema del ArchiCAD y eso. Les quiero mostrar una cosa así como para ir adelantándoles un poco. Voy a dejar de compartir, voy a compartir ahora el escritorio. Voy a ir adelantándoles un poco el tema desde el ArchiCAD, y desde el ArchiCAD vamos a pasar a Illustrator, y Illustrator después vamos a pasar vamos a trabajar con Photoshop y vamos a hacer eso. Quiero mostrarles un poco un ejemplo básico. Esta era una casa que está modelada en ArchiCAD, y ustedes pueden llegar a este nivel en ArchiCAD con los mobiliarios ya mismos de ArchiCAD, y la idea es que después de esto lo vamos a exportar de cierta forma a PDF, y ese PDF, en este caso un PDF, y lo saqué así súper rudimentario, súper así, no trabajé solamente trabajé algunos espesores, pero está súper desordenado, está súper sucio en cuanto a las líneas, y este dibujo después yo lo abrí en Illustrator y después llegué a este resultado que ya nosotros les vamos a mostrar paso a paso cómo poder trabajar en Illustrator para los que quieran trabajar ahí, pero lo que vamos a evaluar al final es un archivo en capas y o sea, más que capas, que respete los espesores. Nosotros le vamos a dar un listado de espesores en relación a las isométricas, y después eso los pueden aplicar después, lo vamos a aplicar también en unas vistas, en unos cortes fugados que vamos a hacer al final de la unidad también. Por eso la importancia de seguir trabajando el modelo, y tengan el modelo en ArchiCAD lo más completo posible para poder, por ejemplo, a esta casa le faltan personas, le faltan, no sé, y poner acá almohadas y esas cosas, como podríamos ir rellenándolo un poco más, pero ya con elementos en 2 dimensiones. Pero para ir como avanzando y mostrándoles un poco cómo esto vamos a ir trabajando y cómo vamos a ir operando en estos
3 programas. Eso. Profe, ¿Sí? entonces en Illustrator se pueden trabajar los grosores de línea, ¿cierto? Sí. Eso es lo que vamos a hacer, más que cualquier... O sea, vamos a trabajar temas textura y esas cosas, pero solamente a trabajar casi Illustrator para el tema de los espesores. Pero la idea es que lo ideal es que salga desde ArchiCAD y desde AutoCAD lo que estén trabajando ya con los espesores listos. Sí, el Illustrator es que al final es como... Es una cosa que es para embellecer un poco más los planos y para que las representaciones como más para sus trabajos de taller se vean de mejor forma y les vamos a enseñar también a guardar los planos correctamente. Por ejemplo, no sé, generar planos en AutoCAD o en ArchiCAD desde PDF que le quedan súper pesados, después los plotean y quedan, no sé, interminables, no, el plotter no se los puede. O, por ejemplo, la mayoría toma la mala decisión de pasarlas a Photoshop, las cosas que son líneas, y ahí ya se pierde toda la calidad del dibujo. Y la idea desde Illustrator es una cosa que igual nos ayuda a bajarle un poco el peso a los archivos, etcétera. Eso. Pero vamos a utilizar a Illustrator más que... No vamos a hacer lámina en Illustrator porque vamos a usar después más adelante InDesign ese es el correcto programa va a ser lámina o va a ser algún tipo de libro o publicaciones y vamos a intentar enseñarles la metodología de trabajo y la operación en cuanto a todos los programas posibles. Eso, para la próxima clase, para que quede claro para todos, se les va a enviar igual el link de entrega y durante la semana se les va a subir este video explicativo de cómo poder acotar desde ArchiCAD, etc. Pero los que quieran hacerlo en AutoCAD, como les comenté, sigan haciendo el AutoCAD, etc. Si la cosa es que sigan los parámetros y los formatos. En este caso les voy a mandar también unas tipografías, que quiero que también todos utilicen la misma tipografía. Eso. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, la línea, por lo que estaba viendo de Illustrator, la línea, cuando tú haces un vector, o sea, una línea, tú la puedes ir editando, ¿cierto? Es como en ArchiCAD, ¿o no? ¿Funciona más o menos parecido? A ver, les voy a mostrar un poco para, por ejemplo, ya, esto, a ver, para mostrarles, de nuevo voy a compartir mi escritura mejor. Por ejemplo, esto es un PDF que vino mal sacado desde ArchiCAD. En este caso todo esto eran muros que no se encontraron de buena forma. Yo le puse un filtro en color para poder acordarme que eran los muros y que no. Pero todo esto vino de ArchiCAD como modelo. Y después cuando yo lo abro, después esto lo pasa por ciertos procesos que les vamos a enseñar en clase o en los tutoriales que les vamos a mostrar. Que esto es un PDF completo y que viene todo línea en este caso. Al transformarse a PDF, ya no es, las cosas no están agrupadas, etcétera, todo es líneas. En este caso ahora todo esto son líneas. Esta es una línea, esta es una línea, los mismos hatch que también se transformaron en una línea. Y después uno puede trabajar con esta línea, es como trabajar en AutoCAD, pero un poco más complicado. No es tan como de aquí a acá te hago una línea, de acá a acá te hago otra, es más complicado en cuanto al dibujo aquí, pero como les comenté, lo que vamos a trabajar al final vamos a tomar dibujos ya hechos en cualquier programa, AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp, pero que esté en PDF o que esté en vector, y lo vamos a llevar a Illustrator y vamos a editar los espesores de las líneas. Y también vamos a crear algunas cosas, algunos elementos, pero más que nada lo vamos a ocupar para editar líneas y traer cosas.
por ejemplo, vamos a traer texturas de Photoshop, vamos a trabajar cosas en Photoshop y las vamos a traer acá. Por ejemplo, tal vez podría trabajar con el parqué de esta casa y hacerlo en Photoshop y después traerlo para acá, o trabajarlo directamente acá. Pero como queremos que aprendan cómo trabajan los dos programas, y después más adelante los tres programas con InDesign, cómo trabajan estas cosas de manera al unísono. Uno puede estar haciendo las texturas, por ejemplo, como les enseñamos en bidimensional, por ejemplo, hacer todo esto, por ejemplo, tomar todas estas texturas desde ArchiCAD, hacer un render, por ejemplo, este render, tirar esta imagen como render y después llevarlo al Illustrator, o hacer estas texturas después en Photoshop y traerlas después al Illustrator. Pero esto funciona con líneas. Se dibujan líneas. En este caso acá están todos los tipos. Acá está el tipo de línea. Este tipo de línea puede ser un arco, una espiral. En este caso, este tipo de línea tiene un cierto color. Le vamos a enseñar a crear estas paletas. Ese vector tiene cierto espesor. En este caso trabajamos No sé. a trabajar en milímetros. Pero ¿cuál era tu duda? No, es que no sé si estamos viendo la misma pantalla y yo estoy viendo el PDF. Está viendo PDF. Ahí se ve el InDesign. O sea, el Illustrator. Sí, Sí, ahí ahí sí. sí. Ya, por ejemplo, esto trabaja en líneas. Estas son líneas. Y esto fue algo que vino de un PDF y acá después se explotó. Y todo eso se explotó y todo quedó en elementos separados. Las texturas y todo son líneas en este caso. Ahora, todo es líneas. Sí. Y en este caso lo importante, lo que nosotros les vamos a pedir más que nada es la metodología de trabajo. En este caso yo puedo ir apagando cosas. Por ejemplo, acá yo voy apagando ciertas cosas, ciertos elementos, y uno ya va viendo, por ejemplo, en este caso los elementos medios, y empezar a ver cómo las diferentes posibilidades que tiene esto. Después podríamos empezar a trabajar esto, no sé, quiero representar solamente los muros interiores, podría trabajar desde acá y empezar a modelar todo esto, remodelarlo, o si no, vuelvo al ArchiCAD o al AutoCAD y apago los muebles, no sé. Pero a través de un ejercicio de tomar un archivo, un PDF que va a venir de ArchiCAD o de SketchUp o de AutoCAD, de donde sea, vamos a trabajar y vamos a llegar a algo parecido a esto, en este caso con muros negros, no con muros blancos, pero vamos a llegar a un resultado así. Vamos a poner personas, y vamos a ver el tema de las jerarquías de esto, cómo trabajar en capas en Illustrator, pero un poco más ya después de la clase que viene en realidad. Profe, Vamos a verlo más en detalle. ¿Sí? ¿esas capas que usted tiene se le generaron, la genera Illustrator o No. no? No, esto es una nomenclatura que yo aprendí en un curso que yo tomé. Mira, les voy a Pero la mostrar. generó usted, no se la Sí, generaron de ArchiCAD. no. Ya. O sea, ArchiCAD, por ejemplo, o sea, le estoy adelantando la pega, pero, por ejemplo, hay ciertas formas de seleccionar cosas. O sea, va a venir con el archivo que ustedes abran de PDF o en DWG, también se puede abrir directo, pero vamos a trabajar desde PDF para poder trabajar ya con los formatos listos. Pero, por ejemplo, voy a abrir este PDF. Acá se ve, ¿cierto? El PDF. Sí. Ya, este PDF venía creo que con 3 espesores o 4 espesores. No sé cuántos espesores traje de ArchiCAD. No sé, pues está la línea gruesa, de corte, y puede que solamente haya traído eso, porque no le di más colores o más espesores en ArchiCAD. Eso fue un error mío cuando hice esto. Pero esta cuestión, como lo hice hace tiempo. Pero, por ejemplo, capas como la de mobiliario ya se No, eliminan. no, pero lo que detecta Illustrator son espesores. Ya. O sea, mientras en ArchiCAD, ustedes trabajaron con capas, esas capas igual iban asociadas a algún espesor. Y en este caso después va a ser súper sencillo porque, por ejemplo, para poder cambiar todos los espesores, no sé, en este caso yo los tenía gruesos de otra forma, y acá hay una opción de yo selecciono esa línea, y por ejemplo, con esta herramienta que está acá, que se llama seleccionar objetos similares, me selecciona todos los objetos similares en cuanto a esa Su línea. grosor. Y ahí me los selecciono todos. En este caso yo ya tengo armado esta capa.
pero uno puede Ya. seleccionar esos elementos dependiendo de muchos tipos. ¿Cuál es el color del trazo? ¿Cuál es el espesor del trazo? Y todas esas cosas vienen ya desde ArchiCAD o AutoCAD. Por eso es importante que trabajen, tengan bien claro, no sé, por eso trabajamos para el ejercicio anterior, los mobiliarios con un espesor, los muros con otro espesor, las puertas con otro espesor, las personas con otro espesor. Por eso era importante que todo tuviese distintos espesores para el momento de, por ejemplo, llevar todo esto a Illustrator, trabajar después ya con espesores ya más agradables en cuanto para poder publicarlos, para poder presentarlos en una lámina de buena forma, no llegar y tirar los planos así como así, que eso es lo que les falta a la mayoría, que llegan y tiran los planos así, como así, o se pierde información, eso. O sea, si no se trabajan los espesores, después tendrían que trabajarse en Illustrator y es mucho más complicado, Sí, habría es que mucho más seleccionarla complicado. una por una. Sí, en este caso yo seleccioné una por una todas estas cuestiones, sí, era bien tedioso. Pero eso depende, eso ya depende de cómo exportan después ese plano para poder trabajarlo, y después acá vamos a seguir todos la misma, yo les voy a entregar, o sea, les voy a mostrar, enseguida. Por ejemplo, estos son ¿se ve este cuadrito que se captura de pantalla? ¿Se ve, Sí. cierto? Ya. Estos van a ser los espesores con los que nosotros vamos a trabajar en Illustrator. En este caso, acá les voy a explicar qué significan todos estos números y letras, pero vamos a trabajar con ciertas capas, que esas capas están asociadas a espesores. Y aquí le estoy adelantando un poco, pero desde el que está más arriba al más abajo, aquí hay prioridades de lo que está más arriba está más adelante. Así va, lo mismo que Photoshop, siempre lo que está más arriba está más adelante. No es como, o sea, en realidad todo funciona así, por lo que está más arriba siempre es más importante que lo que está más abajo, y así va a ir en cuanto a nivel de importancia. Y vamos a trabajar con los textos, en este caso líneas gruesas, líneas medias, y vamos a ver aquí entendemos por línea gruesa. La línea gruesa es la línea de los cortes, las líneas medias son las líneas de proyección, tal vez hay líneas finas que son mobiliario, líneas segmentadas que son las líneas de proyecciones de las ventanas, etcétera, y vamos a ir hablando de esas cosas. Y aquí hay ciertos colores que no les podría hacer un approach ahora, que significa que vamos a trabajar con colores de impresión, no colores de pantalla, pero como Illustrator tiene un botón nomás, podemos trabajar en cosas de impresión, pero después le cambiamos al RGB, que es el de pantalla, pero vamos a trabajar con los colores de impresión, para que entiendan la importancia de trabajar los colores de impresión, después cuando tengan que plotear, etcétera, pero son cosas distintas. Profe, ¿cómo dijo que Illustrator tenía solo para trabajar colores, los RGB? Es que existen dos tipos existen dos tipos de colores en cuanto de resolución. O sea, ahí está el RGB, que es el rojo, el azul y el verde, que son colores, esa mezcla de colores son los colores de pantalla, que todas las cosas digitales son RGB. Pero nosotros vamos a trabajar con el CMYK, que son los colores para impresión, que cuando ustedes tengan que imprimir en plotter, etcétera. Pero en Illustrator después hay un botón que es llegar y cambiar para poder guardarlo para verlo en computador, etcétera. Pero quiero que aprendan esto de la composición de los colores. Es una cosa como extra para que entiendan la importancia de los colores en la impresión y cómo se componen esos colores. Por ejemplo, no existe el gris en la impresión, sino que es un negro con menos negro, ¿no? Que un negro que tiene menos cantidad de negro. En este caso el 100K significa que es 100% negro. Y uno le va bajando 90, 100K significa que tiene 90% de negro. Y ahí va bajando. En este caso los colores son una composición de las cuatro tintas. Por eso es que todas las impresoras tienen 4 tintas. El cian, el magenta, el amarillo y el negro. Que son las 4 tintas de impresión. Por eso quiero que entiendan eso. Pero como hay una opción en Illustrator, que en Photoshop y en InDesign todos tienen esa opción de que
que trabajaste en formatos de impresión, pero vaya a hacer esto para pantalla, así que guardo esto y lo cambio a RGB nomás, y un cambio nomás, deslizar un botón y listo. Pero quiero que En Photoshop entiendas, igual se Photoshop lo puede mismo. hacer. Nosotros lo hacíamos, me acuerdo, cuando teníamos que plotear. Ahora ya no ploteamos. Sí, pues, Pero y eso antes es lo una hacíamos cosa, así digo, y porque eso es una cosa, se nota mucho el cambio de la pantalla al plotter. sí, pues, y eso es lo que, Muy grande. eso es lo que muchos no entendían, porque de repente hacían una imagen que se veía de esta forma en la pantalla, y después en el plotter salía muy oscura o muy clara, etcétera, era Muy porque clara, sí. era porque la imagen estaba hecha en RGB y usa otro tipo de tintas. Por eso a ustedes les conviene trabajar en CMYK, por eso les recomiendo eso, porque al final eso es lo que se va a imprimir. O sea, igual hay una diferencia, pero eso es lo que se va a imprimir finalmente, si es que volvemos alguna vez a imprimir. También. Y después para que le empiecen igual a dar la importancia de por qué generalmente hay publicaciones que se ocupan de un solo color. Por ejemplo, hay libros que no sé, son completamente un color azul, es porque es más barato imprimir un solo color. Porque imagínense, son 4 tintas, impresoras, imprenta, son 4 tintas. Y en el caso de trabajar, no sé, una publicación solo con color rojo, es más barato que imprimir una cosa en colores porque se ocupa menos recursos. Y eso es para que entiendan el valor de lo que hay detrás de los dibujos. Los dibujos igual, pero es una cosa ya más, es un extra, pero eso. Ya. Les vamos a mandar el link de la entrega para la próxima semana, que es esta acotación de las plantas y de la planta y el corte que ya tienen. Y durante la semana les vamos a subir un video tutorial de cómo se va a hacer esto. Eso. Profe, ¿Sí? ¿me puedo quedar al final con ustedes hablando? Que Vale. necesito conversar. Gracias. Ya. Chao, que estén bien todos. Chao. Chao, Mario, gracias. Chao a todos. Chao. Chao, gracias. Chao.